Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Matinal, y hoy viernes recibimos en la entrevista central al nuevo ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, un jovencito que tiene una promesa. Decimos una promesa porque realmente hace unas cuantas semanas, cuando me lo presentaban, antes de ser ministro todavía, lo vi emitiendo un discurso y fue muy interesante, conectó con la gente que estaba ahí, y un embajador me dice, es una figura muy, pero muy preparada, conócelo, acércate, y 2 días después lo nombran ministro de Economía. Buenos días, Juan Ariel, ¿cómo estás? Buenos días, Loren, buenos días, don Percio. Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes en este viernes en la mañana, casi ya concluyendo la semana de trabajo. Hay que decir que previo a la designación como cabeza del ministerio, estuvo como viceministro de Economía. Desde el 2015 era viceministro de Economía del ministerio, bueno, viceministro de la Presidencia, encargado de las políticas de desarrollo, y desde 2013 a 2015 yo fui asesor del ministro de la Presidencia. Así que sabe muy bien. Tiene la experiencia. En lo que está metido. Tengo unos cuantos años, sí, ya. Bueno, una de las cosas que tendría que plantearse es lo que vamos a hacer con la economía, y es una cosa que resulta permanente. Y en estos días salió a relucir que el gobierno dominicano se había comprometido una serie de reformas profundas sobre la economía dominicana, pero siempre está el tema electoral, de que si se puede, que si la coyuntura. ¿Hasta dónde está el gobierno comprometido a hacer cambios? ¿Hasta dónde se puede hacerlo en una coyuntura como esta? Bueno, cambios nosotros venimos haciendo desde el año 2012. Hay reformas estructurales que se han hecho en la economía que la gente quizás no lo percibe, pero que han tenido un gran impacto. Por ejemplo, el tema de las compras públicas. Anteriormente las compras públicas estaban muy concentradas en la capital, en megaproyectos, y se ha democratizado la inversión y las compras públicas a lo largo de todo el territorio nacional. El método de sorteos que se ha hecho con los contratistas, en lugar de darle a una misma empresa muchas obras, poder segmentar las obras en todo el territorio a distintos contratistas, ingenieros jóvenes, por ejemplo, y eso ha permitido que la inversión llegue a toda la geografía del país, y eso en parte explica la caída de la pobreza que hemos tenido en la zona rural. Entonces, eso es una reforma estructural bastante interesante y que va teniendo sus resultados. También el tema de la cuenta única. Anteriormente, cada entidad del gobierno tenía un sinnúmero de cuentas en los bancos y ahí hacían su proceso administrativo. Ahora no. Ahora todas las entidades gubernamentales tienen que tener sus ingresos, pasarlos a la cuenta única del Tesoro, y se maneja vía presupuesto. Eso es otra reforma importante para términos de transparencia. Entonces, las reformas que hemos hecho, se han hecho muchas. Lo que pasa es que cada quien tiene su reforma favorita. Cada quien dice, no, es que la reforma que hay que hacer es esta. En el caso particular del Fondo Monetario Internacional, ellos siempre están muy preocupados por los temas fiscales. Que se dé un equilibrio en las cuentas fiscales para que el crecimiento sea sostenible. Sí, el tema del equilibrio de presupuesto, el tema de deuda pública. Así es. Y si vemos lo que ha pasado, República Dominicana es uno de los países que ha disminuido su déficit fiscal. Uno de los países de América Latina, el segundo en particular, con una mayor reducción del déficit fiscal, solamente por debajo de Honduras. Pero dice que nos ha crecido la deuda. Bueno, la deuda es normal que crezca. Los países que están en vías de desarrollo necesitan tomar del exterior financiamiento o tomar de algunos agentes privados prestado para poder financiar el desarrollo. O sea que eso es normal, pero todavía los niveles de deudas están muy similares, muy controlables, claro que sí. Claro, tú sabes que anoche, recién estrenándote como ministro, pero anoche empezaste con un canal o una transmisión en Instagram en vivo para la gente, para los usuarios, para la gente que te quiere conocer o que tiene alguna curiosidad o tal vez alguna sugerencia. Y aunque no lo pude ver completo, pero sí me gustaría saber cómo te terminó de ir, qué tal la interacción con la gente y sobre todo en esta primera presentación, porque vemos algo innovador, algo que un ministro acercándose a la gente y diciéndole, mira, estoy aquí, estos son los proyectos que tenemos. Vemos también el proyecto de ley de cualificaciones que fue enviado por el Poder Ejecutivo hace unos días, y queremos conocer un poquito de esto. Claro que sí. Esa fue una excelente experiencia. Parte de lo que estamos haciendo ahora en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo es abriéndonos a la ciudadanía, interactuando más con la población. Nosotros tenemos allí un eslogan de MEPIT abierto.
Y lo vamos a hacer con cada una de las iniciativas de los estudios que realizamos. Por ejemplo, en el día de ayer estamos hablando de la ley de cualificaciones que el presidente envió al Congreso martes de esta semana. Y lo que queríamos era explicarle a la gente en qué consiste esa ley, en qué va a ayudarles, en qué va a modificar su vida diaria. Y además recibir de la gente recomendaciones, sugerencias de cómo implementarlo, ¿Por qué no se lo explicamos a la gente ahora? Claro que sí. Que no tuvo la oportunidad de escuchar. Oh, claro que sí. Bueno, primero que nada, las cualificaciones son los distintos certificados que nosotros tenemos luego de concluir una etapa de estudio. Las personas que concluyen el bachillerato se le da un certificado de bachiller. Las personas que terminan una licenciatura se le da un título de licenciado. Entonces, todas esas son cualificaciones que nos permiten o pasar a otro nivel del sistema educativo o ingresar a ciertos aspectos de la vida laboral. Y ustedes ven que en un anuncio de periódico dice, se busca camarero. Y ahí se dice qué nivel de formación debe de tener. Entonces, la ley de cualificaciones lo que hace es que ordena la casa. Establece un marco nacional de cualificaciones en el que cada uno de esos títulos va a responder a un nivel de dificultad o de profundidad de los conocimientos, de las habilidades técnicas, las habilidades blandas y los niveles de responsabilidad y autonomía que una persona puede asumir en un puesto de trabajo. ¿Y los niveles salariales también incluiría esta organización? La ley no puede contemplar un esquema salarial porque hay que dejar que sea, digamos, el sector privado o los sectores productivos. Ahí solo se regula el mínimo. Exactamente, uno regula el mínimo y otros aspectos del mercado laboral, pero salario por puesto no. Lo que permite hacer esta ley de cualificaciones, al poner la casa en orden, es que pueda haber una asociación mayor entre remuneración y los niveles de formación Juan, exigidos. ¿El sistema educativo nacional permite identificar claramente esas habilidades en la formación de cada uno de los niveles educativos? Lo interesante es justamente ¿O tendríamos que cambiar el sistema? Es que vamos a cambiar el sistema. Es que anteriormente el sistema educativo y sus distintos subsistemas, porque está fraccionado. Por un lado está educación preuniversitaria con un ministerio, con una ley, con un consejo. Por el otro lado está la educación superior. Por el otro lado la formación técnico-profesional. Y el ciudadano en el medio. El ciudadano pagando el precio de la desvinculación de los distintos subsistemas. Entonces lo que hace esta ley de cualificaciones es que pone al ciudadano en el centro para facilitar su aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, algo importante es que anteriormente el sistema educativo diseñaba su oferta. Yo voy a diseñar una licenciatura en administración hotelera y con mi equipo decido lo que yo quiero enseñar. Ahora no. La ley de cualificaciones obliga a que se creen consejos consultivos, que haya que escuchar a quienes van a demandar ese tipo de licenciados, quienes lo van a emplear. En base a las necesidades del mercado se forman grupos dirigidos ahí. Exactamente. ¿Para qué? Para facilitar la inserción laboral, para facilitar que quienes terminen con ese título puedan encontrar más y mejores trabajos. ¿A dónde conduce todo esto? ¿A los politécnicos? ¿Cómo? ¿A dónde conduce esto? ¿A crear las escuelas del sistema educativo regular a los politécnicos? Bueno, el marco de cualificaciones va desde el nivel inicial hasta doctorado. Pasa por todas las etapas del aprendizaje. Entonces, no necesariamente privilegia la educación secundaria técnica. Nosotros tenemos en el país educación secundaria general, técnica y en artes. Entonces, no dice una es mejor que la otra. Lo que hace es que la pone en un mismo nivel, en el nivel 3. Y ahí se sabe, entonces, un bachiller qué nivel de profundidad debe tener. Lo que buscaría o el propósito sería, porque al final educamos a los ciudadanos para enseñarlo a vivir, a ser entes productivos y que tengan capacidad de convivir con su entorno. Yo insisto mucho en el bachillerato deportivo, porque es una realidad hoy. Y sin embargo, tenemos grandes atletas que no lo hemos educado o que no tenemos chance de educarlo por la forma. Entonces, es un poco identificar cuáles son las vocaciones que un joven tiene temprano, igual que la música, por ejemplo, la formación cultural. Y valorizarlo. El ejemplo de la música es guiarlo por esa ruta. Claro, el ejemplo de la música es muy importante. Nosotros tenemos grandes artistas que se están formando y que al concluir su periodo de estudio no tienen una cualificación. Y son grandes músicos, tocan muy bien algunos instrumentos, son grandes actores o actrices,
pero por el hecho de no estar nivelado, entonces eso no les permite seguir estudiando. Tienen talento para la música, pero queremos insistir que sean médicos o ingenieros. Exactamente. El sistema lo conduce por ahí. Y algo muy interesante que va a traer esta reforma del sistema educativo es que va a permitir informar más a la población. Algo que se está creando es el Observatorio de Cualificaciones, que una persona sepa cuál es el salario promedio según cada una de las carreras o de los bachilleratos técnicos o en arte, deportivos si tuviésemos en algún día, cuál es la inserción laboral promedio, qué porcentaje de las personas tiene un empleo al año de haberse graduado, Así es. a los 2 años. Entonces, con eso, cada una de las personas puede tomar decisiones informadas. O sea, digamos, los jóvenes que están terminando el bachillerato, que siempre dicen, ¿qué voy a estudiar? Normalmente toman decisiones a ciegas, o porque conocen a alguien de su entorno que es abogado, que es médico. Que le va bien. Exactamente, pero es una persona. Lo que le vamos a estar entregando es información de cómo le va en promedio. Y ya informado, cada quien tomará la mejor decisión. Ariel, ¿cómo en esta posición nueva, porque lo bueno es que tienes la experiencia dentro de este ministerio, ¿cómo ves tú los próximos pasos que tienes que dar? ¿Cuáles son las áreas que tú entiendes que el Ministerio de Economía, de Planificación, que para mí esa palabrita como que abarca muchas cosas trascendentales de una sociedad, y de desarrollo, que es lo que nos sigue impulsando, ¿cuáles son los puntos que tú entiendes que ahora necesitan mayor atención de ti? Me gusta mucho esa pregunta porque debo partir de una reflexión de qué está pasando con la economía dominicana. Si nosotros vemos, la economía dominicana tiene un alto ritmo de crecimiento, controla la inflación, crea empleos. Entonces digamos que se ha hecho un buen trabajo sorteando el ciclo económico. Hemos mantenido el dinamismo económico, la estabilidad de precios. Entonces, la primera pregunta que hice al llegar al ministerio es ¿cómo vamos a agregar valor? ¿Cómo vamos a contribuir a la sociedad dominicana? Y encontramos quizás en la palabra planificación uno de nuestros mejores aliados. Tenemos que planificar el futuro. Una de las líneas de trabajo que vamos a estar desarrollando es mejorar la resiliencia de la economía dominicana ante choques externos. Por ejemplo, estamos discutiendo ayer que ante fenómenos naturales hay comunidades que solamente con una inundación en una semana se aumenta el índice de pobreza en un 2.6%. Solamente por mucha lluvia. La verdad es que es muy difícil reducir la pobreza 2.6% en una comunidad para que una inundación tire por la borda todo lo que se ha progresado. Pero primero llegar al hecho de que tal vez no deberían estar en esa zona porque es vulnerable. Entonces hay una planificación que no se hizo previo a eso. Exactamente. Entonces, ¿qué se necesita hacer? Primero que nada, hacer un diagnóstico de qué infraestructura es necesaria para mejorar la capacidad de aguante, por decirlo así, de las comunidades ante choques externos, porque el cambio climático es una realidad. Cuando no estamos en sequía, estamos en inundación. Entonces tenemos que mejorar nuestra infraestructura para permitir que cuando esas cosas ocurran, nuestra vida diaria como ciudadanos y la economía pueda seguir desenvolviéndose. Perdón, yo quiero terminar con esa pregunta. Sí. También el ordenamiento territorial. No se puede usar toda parte del territorio en lo mismo. No todas zonas son aptas para la vivienda, porque ponen en riesgo su vida. Y porque muchas tierras agrícolas Totalmente. al final terminamos urbanizándolas. Exactamente, no todas las tierras son aptas para la industria, porque quizás su mejor uso es agrícola. Pero montado en la misma pregunta de Lorena, de la inquietud de Lorena, si un ciudadano preguntara cuáles son las 5 áreas de la economía que el gobierno dominicano tiene como prioritaria en la actualidad y con potencialidades hacia el futuro. Es decir, el gobierno dice, bueno, aquí hay un área, hay un nicho de la economía, de la exportación, y dentro de la exportación algunos rubros específicos. ¿Cuáles serían esas 5 áreas más o menos que pudieran considerarse como las prioridades del gobierno? Esa es una pregunta país? Muy amplia. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una fuerte inversión en educación, se está apostando a la economía del futuro. El crecimiento económico, el desarrollo económico en el futuro dependerá mucho de cómo hayamos invertido en educación, tanto en calidad como en cantidad. Entonces, yo diría que la principal apuesta de este gobierno para el desarrollo ha sido el tema educativo. Otro elemento sumamente importante ha sido el apoyo al sector agropecuario y a las zonas rurales. La gente habla de las visitas sorpresa porque es lo más visible, pero detrás de la visita sorpresa y posterior a la visita sorpresa hay todo un andamiaje
de préstamos al sector, de formación de la cooperativa, de apoyo a ciertas obras de infraestructura para que mejoren su producción. Y por eso uno puede ver la significativa caída que ha tenido la pobreza rural, porque se le ha dado una gran apuesta al campo dominicano. También las MIPYMES. El gobierno dominicano, consciente de que gran parte del tejido productivo nacional son micro, pequeñas y medianas empresas, las ha apoyado a través de un sinnúmero de políticas. Banca solidaria, los préstamos del FEDA, los préstamos que hace Fundación, Banreservas a través de cooperativas, pero también a través de las compras públicas. El haber democratizado la compra pública, el haber incluido a un sinnúmero de MIPYMES y sobre todo de mujeres proveedoras como entes proveedores del Estado, incluirlos en sus compras públicas, privilegiarlos en ciertos procesos, eso hace que tengan clientes, que muchas veces es lo más importante. Entonces, digamos que se ha hecho que el dinamismo económico dominicano tenga rostro humano, llegue a un mayor número de personas. Y bueno, si eran 5 podemos seguir. También la gran apuesta del turismo. Nosotros hoy en día estamos recibiendo más de 7.6 millones de visitantes por vía aérea y cruceristas. Eso es significativamente mayor a los 4.8 que teníamos anteriormente a la entrada del presidente Medina. Es una gran apuesta al turismo como locomotora del desarrollo. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros tenemos a un turista que viene y se hospeda en Punta Cana, en Samaná o en Puerto Plata, tenemos a una persona que está no solamente demandando de servicios, y con eso se crea empleos, servicios de bartender, servicios de atención en el restaurante, servicios de limpieza, servicios de animación, y todo eso es creación de empleo. Pero también ese es un extranjero que está consumiendo productos, que está consumiendo el plátano, la yuca, el huevo, el arroz y habichuela que se produce en nuestro país. Pero también es una persona que está consumiendo bebidas alcohólicas que se producen en nuestro país. Entonces el turismo tiene esa capacidad de ser como una locomotora que arrastra a los demás sectores de la economía. Sé que justamente con el tema de la economía, una economía no se puede mover en una casa donde hay una persona que necesita producir y no produce. Tú mencionabas el tema de los empleos y aquí nosotros tenemos una cantidad de jóvenes y viéndote a ti como joven que tienes un excelente dominio de estos temas, nos preguntamos qué hacer con todos los jóvenes, cómo planificación y desarrollo puede hacer que la economía, y ahí te lo conjugo todo, de los jóvenes en República Dominicana que se gradúan, que tienen un título, que salen de cualquier espacio, quieren insertarse en la vida laboral, pero como que no encuentran las plazas de trabajo o las que encuentran no dan con un salario que puede equiparar sus necesidades. Efectivamente, porque cuando vemos que la economía crece y que crea empleo, por ejemplo, desde el año 2012 a la fecha se han creado más de 823,000 puestos de trabajo, la mayoría de ellos en el sector privado, uno pudiese pensar, bueno, todo está bien. Y normalmente, sobre todo los economistas, nos gustan los números agregados. La economía crece, baja inflación y se crea empleo. Pero luego hay que hacer un énfasis en ciertos grupos poblacionales. Lo que es verdad para todos no necesariamente es verdad para cada uno de nosotros. Entonces, digamos que en economía, a nivel como disciplina, como área profesional, pero también como ejercicio, ya cada vez nos estamos ocupando más de ver ciertos grupos. Por ejemplo, las mujeres. Muchas veces se crea empleo y no tiene una alta participación femenina. Eso pasa en algunos países. Los jóvenes. Se da un alto crecimiento del empleo y uno ve la tasa de desempleo y dice, no, está bajita. Pero cuando uno dice, ¿qué está pasando con los jóvenes? Uno lo ve muy alto y sobre todo los ninis. En el caso de República Dominicana, con la juventud hay que trabajar mucho el tema educativo, una educación de pertinencia. Y orientación. Claro, porque muchas veces estamos graduando decenas de miles de profesionales en un área que luego van directamente al desempleo. Entonces, justamente lo que permite el sistema de cualificaciones que se estaría creando con la ley que recién se envió al Congreso es poder articular mejor el sistema educativo con los sectores productivos que demandan empleo. Es que un joven pueda concluir su proceso de formación con justamente las habilidades técnicas y conductuales que necesita para ese empleo que lo está demandando. Bueno, una de las características que ha sido constante de la economía dominicana es su estabilidad económica, la situación política también. ¿Tiene el gobierno previsión para tomar algunas medidas
que cuiden esto en la coyuntura electoral de aquí al 20? Claro que sí. Bueno, si ustedes se fijan... ¿Lo preocupan algunos temas que ustedes quieran tener bajo control? Bueno, normalmente uno tiene que monitorear el desempeño de la economía dominicana para poder detectar qué hace falta. Entonces, si bien la economía dominicana crece mucho, por ejemplo, solamente en el año 2018 fuimos la economía de mayor crecimiento de América Latina y una de las 10 economías de mayor crecimiento del mundo, porque crecimos a un 7%. Cuando vemos este año, la economía no está creciendo tanto como estamos acostumbrados. Primer semestre, la tasa de crecimiento real fue de 4.7%. ¿Qué pasó con eso? Y uno dice, bueno, aquí hay algo que me parece extraño, porque estamos acostumbrados a que la economía dominicana crezca mucho más. Obviamente siempre hay ciertos temas, el efecto que tuvo la campaña de descrédito del sector turismo dominicano y la incertidumbre que generó en uno de los bastiones de la economía dominicana como el turismo, y cierta incertidumbre típica de los años preelectorales, donde ya la gente no invierte tanto porque dice, ¿y quién vendrá después? ¿Se tiene alguna cifra de, más o menos, algunas proyecciones de lo que ocurrió en términos económicos para el país? Sí, claro que sí. En términos de pérdidas, por ejemplo. Bueno, más que pérdidas, de disminución del crecimiento. Claro, cuando decimos que venimos de crecer un 7% el año pasado y este año 4.7%, pues uno se preocupa, y ante eso las autoridades monetarias y financieras reaccionan, disminuyen la tasa de interés, si le pusiéramos número a ese 3 y algo por ciento que perdimos, ¿de qué estaríamos hablando? Es que yo no lo vería como pérdida, porque no fue algo que teníamos. Dejamos de percibir. Bueno, exactamente. Pero es una potencialidad que se ha reducido. Sí, pero lo importante no es ponerle números, porque esto cambia todos los días. O sea, no podemos entrar en el pesimismo de ya lo perdimos o dejamos, no, porque todavía queda el resto del año. Recuperarlo. Claro, y por eso el Banco Central disminuye la tasa de interés, por eso el Banco Central reduce el encaje legal para soltar dinero a la economía. La proyección que se tiene es que sea 5 puntos. Sí, eso esperamos, que se crezca por niveles cercanos al 5%, y por eso entonces esa dinamización del crédito que produce tanto la disminución de la tasa de interés como la reducción del encaje legal ayuda a amortiguar un poco la falta de dinamismo que estábamos viendo con respecto al año pasado. O sea, que se están tomando medidas. Las proyecciones de algunos aspectos importantes, que a veces son decisiones en el exterior que impactan y que nadie nos pregunta ni votamos. Por ejemplo, precio del petróleo, precio de la minería, precio del café, esas cosas. ¿Cómo lo visualiza el gobierno con las informaciones que tiene? ¿Hay estabilidad en esos factores de la economía? La economía dominicana se le conoce como pequeña y abierta, entonces con lo cual somos susceptibles a las cosas que pasan fuera del país. Por ejemplo, el tema de lo que muchos denominan la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Cada uno de los países le pone tarifas al otro, le sube los aranceles, reduce el valor de su moneda. Entonces ahí hay una suerte de tensión que todos tenemos los dedos cruzados de que no pase a mayores. Pero en ese contexto la economía dominicana todavía no ha visto un efecto en reducción de sus exportaciones. Claro que no. Por suerte la economía norteamericana, que estamos muy vinculados a ella, está creciendo bastante bien, está generando muchos empleos, y eso ayuda a que haya y dicen que cuando alguien toca la tambora en Estados Unidos, aquí retumba. Aquí retumba. Claro. Pero la economía estadounidense tenía un ritmo de crecimiento bastante interesante, y eso aumenta las exportaciones dominicanas, el flujo de turismo, las remesas. O sea que ciertamente uno tiene que tener un ojo a lo que está pasando, pero los números todavía de la economía norteamericana son bastante halagüeños. Me voy al hecho de que tú tienes un año, o vas a tener un año de paz, porque el próximo año ya estamos en elecciones, el 17 de mayo. Y ¿El próximo año? Hace rato que estamos en No, celebraremos las elecciones en mayo, y tú estás a un año o menos de un año, a 9 meses por ahí, de que pueda haber cambios. ¿Entiendes tú que sigue el PLD dentro del gobierno? Espero que siga el PLD. Yo creo que por el bien de la economía dominicana, para que sigamos viendo los avances económicos y sociales, para que se siga reduciendo la pobreza,
más de 1.5 millones de dominicanos han salido de la pobreza, para que sigamos viendo esos avances, para que sigamos teniendo la revolución educativa en la implementación de la jornada extendida, en un nuevo periodo con un énfasis preponderante de la calidad. ¿Cuál es tu candidato de los delfines? El mío ya lo anuncié, Francisco Domínguez Brito. Domínguez Brito. Claro que sí. Sí, claro que lo sí. vimos dándole un apoyo. ¿Dónde fue la actividad? Sí, fue en el Hotel Embajador. La persona de Juan Ariel Jiménez, porque diferencio mucho mi rol como funcionario Claro. de mi persona que tengo Pero eres político. Claro que sí. Eres claro que político, sí. ejerce dentro del PLD. Como yo decía, yo los conozco a casi todos. He trabajado con ellos muy buenos, muy inteligentes, gerentes, capaces y con el mejor de los deseos para contribuir al país. Juan. Ahora, el corazón de Juan Jiménez está con Francisco Domínguez Bueno, y Brito. como dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y de una generación nueva, ¿cuál es la preocupación de ustedes? Porque parte de las inquietudes a veces que se generan en los análisis es de la posibilidad de que el partido, después de casi 20 años en ejercicio, pueda terminar unido, pueda terminar venciendo muchas situaciones de carga que a veces te la data el tiempo. Sí. Temas no bien tratados, temas de corrupción, temas de mal comportamiento de funcionarios que no siempre están cerca de la población, y todo eso se valora. ¿Hay preocupaciones en la nueva generación del Partido de la Liberación Dominicana? Yo diría que hay ciertos intereses particulares. Cuando hablo con muchos jóvenes, están muy preocupados o muy interesados en que se mejore la agenda institucional. Muchas veces hay muy buenas políticas que dependen de la voluntad de un buen presidente, que dependen de la voluntad de un funcionario en particular. Y cada vez estamos apostando más a que sean instituciones fuertes lo que tengamos y los que promuevan ese tipo de políticas. Entonces, sí que siento que en la juventud dominicana se demanda una agenda institucional fuerte, que no estemos expuestos a la buena voluntad de las personas, sino que estemos confiados en que las instituciones funcionan. También yo diría que hay mucho interés en la innovación. Está pasando mucho que anteriormente el joven, su sueño era conseguir un trabajo estable, durar 20 años, retirarse del mismo trabajo. Y ahora los jóvenes no, ahora los jóvenes están muy dinámicos y quieren hacer su propio negocio, innovar. Emprendedores. ¿Pueden confiar en eso cuando el partido ha ido perdiendo justamente su dinámica institucional? Yo creo que ¿No es un mensaje negativo en ese propósito? Yo creo que es un mensaje es un reto que el delfín que salga tiene que enfrentar en el futuro. Y yo estoy segura que sea quien sea Leonel, sea Domínguez Brito, sea Gonzalo, tú te vas a sumar cuando gane uno, ¿verdad? Claro que sí, yo soy muy disciplinado. Yo pertenezco al Partido de la Liberación Dominicana orgullosamente. No es perfecto, pero nada es perfecto. ¿Crees que todo el mundo va a hacer eso, como tú? Yo espero que sí. ¿El PLDista de verdad? Yo espero que sí, y que sigamos discutiendo al interno qué tipo de país es el que soñamos y cómo podemos desarrollar políticas públicas para implementarlo. Juan, ha sido muy grato conversar contigo. Totalmente. De verdad que sí, gracias a Juan Ariel Jiménez, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que ha estado compartiendo la entrevista central de este viernes con nosotros, 23 de agosto ya. 23 de agosto, ya se cumplió una fecha importante ayer para los partidos que estaban con temas pendientes. A ustedes las gracias por habernos acompañado hasta esta hora, a todo el equipo de Matinal, Percio Maldonado, Laura Castellanos, Geraldino González. Caminero tenía un compromiso hoy, así que lo veremos más adelante. Nos vemos el lunes, el próximo lunes a partir de las 6, y los dejamos con toda la programación de Telemicro. Hasta luego.